Hola a todos, bienvenidos a la sesión número 9 del curso de Estadística Inferencial, y en esta ocasión vamos a estar revisando el tema de comparaciones entre muestras pequeñas. Como una introducción a este tema, les comento que cuando se trabaja con muestras, no en todas las situaciones se utiliza un número grande de entrevistados. Y aquí vamos a considerar que un número pequeño de entrevistados es menor a 30 elementos, ¿sí? Entonces, la distribución muestral de diferencias toma la forma de la curva normal solo si las muestras que van a constituirlas son grandes, ¿sí? Pero para el caso de muestras pequeñas se aplica otra situación. Por ejemplo, para muestras de 5, 10 o 20 entrevistados, se tendría que aplicar otro método para calcular o para obtener las probabilidades. Este método se refiere a la razón T. La razón T se utiliza para muestras pequeñas. Sirve para compensar estadísticamente el alejamiento de la normalidad en la distribución de diferencias. Y la fórmula para calcular la razón T es esta. T igual a la media 1 menos la media 2 entre el error estándar de la diferencia. Para poder obtener en la tabla el valor de la razón T, para que exista una comparación, vamos a utilizar un nuevo concepto que se llama grados de libertad, ¿sí? Como ya les había comentado, a diferencia del puntaje Z, la razón T debe interpretarse con referencia a los grados de libertad, que varían directamente con el tamaño de la muestra y van a determinar la forma de la distribución muestral de diferencias. ¿Qué es un grado de libertad? Se refiere técnicamente a la libertad de variación entre un conjunto de puntajes. Y para una razón T que representa dos medias muestrales, el número de grados de libertad puede encontrarse con la fórmula GL igual a N1 más N2 menos 2, donde N1 es el tamaño de la primera muestra y N2 es el tamaño de la segunda muestra. Vamos a ver un ejemplo en el que se aplica este método de la razón T para la comparación entre muestras pequeñas. El planteamiento del problema nos dice lo siguiente: un investigador social busca comprobar la hipótesis de que el comportamiento caritativo varía según si la donación se hace anónimamente o si se da a conocer la identidad del donante. Por lo tanto, como hipótesis nula tenemos que el grado de comportamiento caritativo no difiere si la donación es anónima o no. Y en este caso se considera que la media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2. Y por el contrario, la hipótesis de investigación nos dice que el grado de comportamiento caritativo sí difiere si la donación se hace anónimamente o no. Es decir, que la media de la población 1 es diferente a la media de la población 2. Bueno, para probar la hipótesis, el investigador estipula el nivel de confianza de 0.05. Y en esta tabla observamos los datos que tenemos, ¿sí? En el caso del primer grupo, que es el anonimato, o sea, las personas que no dejan saber su identidad, y el otro grupo que es las personas que dan a conocer su identidad. Entonces lo que se quiere saber
es si hay diferencia en las donaciones que da un grupo en comparación con el otro, y para eso se hace un tratamiento. Primero, aquí tenemos los datos de la población 1, X1, los cuales tiene estos valores y son 6 valores que se suman para obtener posteriormente la media. Lo mismo se hace con el segundo grupo o la segunda población, en donde también son 6 datos que se suman para obtener la sumatoria de X2. Y de la misma forma vamos a agregar una columna en donde vamos a calcular el cuadrado de los valores. Al final vamos a sumar esos cuadrados para obtener la sumatoria de los cuadrados de X1, y también se hace lo mismo con la sumatoria de los cuadrados de X2 para poder tener los datos que se requieren para calcular la desviación estándar de cada población, perdón, de cada muestra de datos. Bien, bueno, en el paso número 1 lo primero que tenemos que hacer es calcular la media de cada muestra. La sumatoria de todos los valores de X1 es 8, como lo pudimos ver en la tabla, entre el número total de datos, que son 6, y tenemos como media muestral 1.33 pesos. Y lo mismo vamos a hacer para el siguiente grupo. Sería entonces sumar el total de los valores de X2 entre el número total de datos, y tenemos que la media 2 es igual a 4.5. Bueno, ya calculamos la media de cada muestra. Ahora en el paso 2 vamos a calcular la desviación estándar de cada muestra. Para ello utilizamos esta fórmula. Desviación estándar de la muestra es igual a la raíz cuadrada de la resta de la sumatoria de x cuadradas en x de toda la sumatoria de los cuadrados de los valores de x1 entre el número total de datos de la muestra 1 menos la media al cuadrado. Todo esto es para el primer grupo. Es el grupo 1, o el grupo que no dan a conocer su identidad. Entonces tenemos esta fórmula, sustituimos los valores que tenemos. Sabemos que la sumatoria de los cuadrados para el primer grupo, o sea x1, para la sumatoria de los cuadrados de los valores x1 es 12 entre 6 menos el cuadrado de la media, que es 1.33 al cuadrado. Tenemos que la desviación estándar para la muestra 1 es 0.48. Lo mismo hacemos para calcular la desviación estándar de la muestra 2, y tenemos que tiene un valor de 0.76. En el paso número 3, utilizando los valores de las desviaciones estándar de cada muestra, vamos a calcular el error estándar de cada muestra, y para ello utilizamos las fórmulas que normalmente utilizamos para calcular el error estándar de la diferencia entre muestras, que es este. Ya tenemos el dato de la desviación estándar para la muestra 1, que es 0.48, entre la raíz cuadrada de n, que es 6, menos 1 es 5. En total tenemos que el error estándar de la primera media es 0.21. Lo mismo vamos a hacer para la segunda muestra. Sustituimos los datos y tenemos
que el error estándar de la media 2 es igual a 0.34. Este error estándar de cada media o de cada muestra lo vamos a utilizar en el paso 4 para encontrar el error estándar de la diferencia, ¿sí? Aquí lo obtuvimos para cada muestra, para las medias de cada muestra, y ahora en el paso 4 vamos a obtenerlo para la diferencia entre esas medias. Entonces utilizamos esta fórmula que ya habíamos estudiado en los temas anteriores. Tenemos que el error estándar de la media 1 es 0.21, que es este que calculamos acá. Lo elevamos al cuadrado, y el error estándar de la media 2 es 0.34, que lo elevamos al cuadrado. Realizamos las operaciones y tenemos que el error estándar de la diferencia es igual a 0.40. Y este error estándar es el que vamos a utilizar en el paso 5 para convertir la diferencia entre medias muestrales a unidades de error estándar de la diferencia, es decir, para obtener con base a la fórmula el valor de t, que es el que nos interesa para compararlo con el valor de t de la tabla. Bueno, para obtener el valor de t con la fórmula, vamos a utilizar el valor de la media 1, el valor de la media 2 y el error estándar de la diferencia que calculamos previamente en el paso 4. Sustituimos esos valores y tenemos que el valor de t es igual a menos 7.93. Y de este valor, que es menos 7.93, a nosotros no nos interesa el signo, por lo tanto le vamos a calcular el valor absoluto y vamos a utilizar solamente el valor absoluto. El valor absoluto es en realidad solamente la magnitud sin considerar el signo. Entonces, si a ustedes en dado caso que en sus ejercicios les dé un valor negativo en la t, ustedes van a utilizar solamente el valor absoluto, es decir, solamente el valor positivo, ¿sí? Bueno, ya tenemos el valor de t, y ahora para poder encontrar el valor de t que vamos a usar de referencia, el cual lo extraemos de la tabla, necesitamos en el paso número 6 buscar el número de grados de libertad, y utilizamos la fórmula que les mostré al inicio, que es grados de libertad es igual a n1 más n2 menos 2. Con n1 es 6 y n2 también tiene valor 6, y tenemos que los grados de libertad tiene un valor de 10. Entonces, paso número 7, ya tenemos los datos para obtener la razón t o el valor de t en la tabla del apéndice C del libro. Entonces, tenemos que los grados de libertad para obtener ese valor es 10 y a un nivel de confianza de 0.05, ¿sí? Les voy a mostrar cómo obtener de la tabla el valor de t, y aquí en el apéndice C, o sea la tabla C, que son los valores de t a los niveles de confianza de 0.05 y 0.01. Nosotros lo estamos calculando para el nivel de confianza 0.05 y a 10 grados de libertad. Entonces localizamos el nivel de confianza, que es 0.05, y los grados de libertad lo vamos a localizar en esta primera columna que dice GL. Entonces son 10 para el nivel de confianza 0.05
y el valor es 2.228. Entonces ese valor es el que vamos a poner en nuestra solución o en nuestro procedimiento, que es 2.228. Por lo tanto, en el paso número 8 vamos a comparar la razón t obtenida, es decir, la que calculamos de la fórmula, la vamos a comparar con la razón t apropiada o la que obtuvimos de la tabla. Para ello vamos a seguir las siguientes reglas. Primero, si la razón t obtenida es menor que la razón t de la tabla, entonces la hipótesis nula se acepta. Por el contrario, si la razón t obtenida es igual o mayor que la razón t de la tabla, la hipótesis nula se rechaza. Por lo tanto, vamos a hacer esa comparación y resumimos los valores que tenemos. La razón t obtenida es 7.93, ya dijimos, solamente considerando su valor absoluto. La razón t de la tabla es 2.228. Realizamos la comparación y observamos que 7.93 es mayor a 2.228. Por lo tanto, vamos a proceder a rechazar la hipótesis nula. La rechazamos y como interpretación vamos a poner lo siguiente. Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. El grado de comportamiento caritativo realmente varía de acuerdo a si la donación se hace anónimamente o bien si se da a conocer la identidad del donante. Más específicamente, la condición de identidad conocida produce significativamente más caridad que la condición de anonimato. En otras palabras, como rechazamos la hipótesis nula, entonces significa que sí existe una diferencia verdadera entre aquellas personas que se dan a conocer, las cuales implica o afecta o se ven influenciados. Bueno, si ya se conoce su identidad, pues aportan más dinero en comparación con las personas que permanecen en el anonimato, es decir, no se conoce su identidad, entonces solamente proceden a donar el mínimo, ¿sí?, en comparación con el otro grupo. Ahora vamos a hacer una comparación entre muestras de distinto tamaño, que es la siguiente variación de la diferencia entre medias. En la realidad, al realizar una investigación, a veces las muestras son de distintos tamaños. Esto afecta a algunas mediciones estadísticas, como por ejemplo la desviación estándar. Y en este caso, al calcular la desviación estándar en cada muestra, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos muestras. Vamos a suponer que tenemos la muestra 1, que tiene los siguientes valores. Le calculamos su desviación estándar muestral, que es S1, y también tenemos una muestra 2, cuyos datos o elementos son 2, 3 y 1. A este también le calculamos, a esta muestra también le calculamos la desviación estándar. Sucede que el peso o ponderación entre S1 y S2 son distintas. ¿Y qué lo hace distinto? Pues precisamente el tamaño de la muestra. Observen que aquí son 5 elementos y aquí solamente 3. Entonces esto afecta al momento de realizar los tratamientos estadísticos, porque
para el caso de muestras de diferente tamaño, esta desviación estándar, al no ser el mismo tamaño de las muestras, necesitamos o requerimos asignarle a cada desviación estándar, vamos a asignarle un peso o ponderación. Entonces, en resumen, a cada desviación estándar para muestras de distinto tamaño es necesario asignarles el peso adecuado, y para asignarles este peso nosotros lo vamos a compensar con aplicando la siguiente fórmula, y esta fórmula solamente se aplica para el caso de tomar dos muestras de diferente tamaño. Entonces, la fórmula es esta, y S1 es la desviación estándar de la primera muestra, S2 la desviación estándar de la segunda muestra, N1 el número total en la primera muestra y N2 el número total en la segunda muestra, que como ya vimos son distintos, ¿sí? Son distintos. Y vamos a continuar entonces resolviendo un ejemplo. Pensemos en la hipótesis de que los niños negros y blancos de cierto barrio difieren respecto a la tendencia hacia la criminalidad, y en este caso establecemos nuestra hipótesis nula, que dice que los niños negros y blancos no difieren respecto a su tendencia hacia la criminalidad, y entonces decimos que la media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2, no hay diferencia. Por otra parte, establecemos la hipótesis de investigación, que dice que los niños negros y blancos difieren respecto a su tendencia hacia la criminalidad, y en este caso sí existe una diferencia entre la media poblacional 1 y la media poblacional 2. Para comprobar este hecho en el nivel de confianza de 0.05, imaginemos que cierto investigador administró una medida de tendencia hacia la criminalidad, es decir, les puso una puntuación de acuerdo al nivel de criminalidad a una muestra aleatoria de 4 blancos y a una muestra aleatoria de 7 negros. Resultaron los siguientes puntajes de tendencia hacia la criminalidad. Esta es la característica que se está estudiando, y los datos van desde 1, que representa poca tendencia hacia la criminalidad, hasta 5, que representa una fuerte tendencia hacia la criminalidad. Entonces, estos son los puntajes que se obtuvieron. En el caso del grupo de los niños blancos, tenemos como tamaño de muestra 4 datos solamente, o 4 elementos. A esta columna de los valores de las X le vamos a calcular la sumatoria de los valores, y también vamos a agregar una columna donde vamos a calcular los cuadrados de cada valor. Al final sumamos esos cuadrados para obtener este valor 15, que vamos a utilizar en los pasos para determinar si la hipótesis nula se acepta o se rechaza. Lo mismo hacemos para el grupo de niños negros, que como ustedes observarán, en comparación con el primer grupo, el tamaño de la muestra aquí es 7, o sea que es más grande. Entonces realizamos la suma de los valores para esta columna, le calculamos los cuadrados a cada valor y también sumamos esos cuadrados para poder utilizarlo en el procedimiento para comprobar la hipótesis.
Entonces en el paso número 1 vamos a encontrar la media de cada muestra. Entonces la media para la muestra 1 es 1.75 y la media para la muestra 2 es 1.71. En el paso número 2 vamos a encontrar la desviación estándar de cada muestra, y para ello utilizamos la fórmula de la desviación estándar, realizamos las operaciones y observamos que la desviación estándar para la muestra 1 es 0.83 y la desviación estándar para la muestra 2 es 1.04. En el paso número 3 vamos a proceder a encontrar el error estándar de cada muestra, ¿sí? Entonces el error estándar de la media 1 es error estándar de la media 1 igual a 0.21 y el error estándar de la media 2 es 0.34. Observen que algunos procedimientos se repiten, pero hay que tener cuidado cuando se utiliza una fórmula u otra, y para este caso, para obtener el error estándar de las medias de cada muestra, se aplica esta fórmula. Entonces en el paso número 4 vamos a encontrar el error estándar de la diferencia, y para encontrar ese error estándar vamos a aplicar la fórmula que estamos viendo para este caso de muestras de distinto tamaño, ¿sí? Que precisamente es en este paso en donde cambia la fórmula para calcular el error estándar de la diferencia, por tratarse de muestras de distinto tamaño. Entonces se aplica esta fórmula solamente para este caso de muestras de distinto tamaño, y tenemos que el error estándar de la diferencia para muestras de distinto tamaño es 0.67. Este error estándar lo vamos a utilizar en el paso número 5 para convertir la diferencia entre medias muestrales a unidades de error estándar de la diferencia, es decir, para calcular el valor de t que vamos a comparar con el valor de t de la tabla. Y para ello vamos a utilizar esta fórmula para obtener el valor de t, que recordemos que esta fórmula la utilizamos para muestras de tamaño pequeño, es decir, para menos de 30 elementos, ¿sí? Entonces, para muestras de menos de 30 elementos utilizamos esta fórmula para hallar el valor de t. Entonces realizamos las operaciones y tenemos que el valor de t es 0.06. En el paso número 6 vamos a buscar el número de grados de libertad. Sabemos que el tamaño de la primera muestra son 4 elementos y para la segunda son 7 elementos. Sustituimos esos valores en la fórmula y tenemos que los grados de libertad son 9. Y en el paso 7 vamos a extraer de la tabla C, de acuerdo a los grados de libertad y al nivel de confianza, el valor de t, que nos da 2.262. Y por último, en el paso número 8 vamos a comparar la razón t obtenida con la razón t apropiada, utilizando como reglas lo que ya les había comentado en la comparación anterior, en la variación anterior. Si la razón t obtenida es menor que la razón t de la tabla, la hipótesis nula se acepta. Por el contrario, si la razón t obtenida es igual o mayor que la razón t de la tabla, la hipótesis nula se rechaza. Entonces aquí tenemos un resumen de los valores. La razón t obtenida es 0.06 y la razón t que
hallamos de la tabla es 2.262. Comparamos y observamos que 0.06 es menor a 2.262. Por lo tanto, aquí la hipótesis nula se acepta. Y entonces, si se acepta, concluimos con la siguiente interpretación. Para rechazar la hipótesis nula, al nivel de confianza de 0.05 con 9 grados de libertad, nuestra razón T obtenida tendría que ser 2.262 o más. Como hemos calculado una razón T de 0.06, debemos aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis de investigación. Nuestros resultados no respaldan el concepto de que los niños negros y blancos difieren respecto a su tendencia hacia la criminalidad. En otras palabras, y como resumen, se acepta la hipótesis nula, lo cual significa que no hay diferencia entre los dos grupos de niños, ¿sí? Es decir, que la tendencia hacia la criminalidad se da o se presenta de igual manera tanto en el grupo de niños blancos como en el grupo de niños pequeños. Por último, vamos a estudiar la última variación de las diferencias entre medias, y esta es una comparación de la misma muestra medida dos veces. La comparación de la misma muestra medida dos veces es una variación de la comparación entre dos medias. A esta comparación de la misma muestra se le denomina diseño de antes, después o de panel, que consiste en una sola muestra medida en dos puntos diferentes en el tiempo. Ejemplos en los que se puede utilizar o aplicar este diseño son: primero, al medir las reacciones que experimenta una sola muestra de niños, tanto antes como después de ver cierto programa de televisión. Y como segundo ejemplo, al medir las diferencias de actitudes hacia un determinado candidato a un cargo público antes y después de su campaña. Al hacer una comparación antes-después, concentra nuestra atención en la diferencia que hay entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Y esto se refleja en la fórmula para obtener la desviación estándar para la distribución de puntajes de diferencias antes y después. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para calcular la desviación estándar es esta, ¿sí? En donde S es la desviación estándar de la distribución de puntajes de diferencias antes-después. La D mayúscula representa el puntaje crudo después, restado del puntaje crudo antes, es decir, representa la diferencia entre puntajes. Y por último, la N mayúscula es el número de casos o entrevistados en la muestra. Sabemos que este símbolo es para la media 1 menos la media 2. Vamos a ver el ejemplo ilustrativo en donde aplicamos este nuevo diseño y tenemos lo siguiente. Supongamos que varios individuos han sido obligados por el gobierno a reubicar sus hogares
debido a la construcción de una carretera. Como investigadores sociales nos interesa determinar el impacto que la reubicación residencial forzada tiene sobre los sentimientos de buena vecindad, esto es, sentimientos positivos hacia los vecinos del barrio. En la pre-reubicación, primero, contra los sentimientos hacia los vecinos del barrio en la post-reubicación. En otras palabras, queremos ver si existe una diferencia con respecto a los sentimientos positivos antes de ser reubicados y después de que fueron reubicados los vecinos. En este caso, entonces, la media 1 es el puntaje medio de buena vecindad en el tiempo 1, y esto es antes de la reubicación, y la media 2 es el puntaje medio de buena vecindad en el tiempo 2, es decir, después de la reubicación. Por lo tanto, tenemos las siguientes hipótesis. Hipótesis nula, donde decimos que la media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2, nos dice que el grado de buena vecindad no difiere antes ni después de la reubicación. Y por el contrario, la hipótesis de investigación, en donde la media poblacional 1 difiere de la media poblacional 2, nos afirma que el grado de buena vecindad difiere antes y después de la reubicación. Para resolver esto, entonces vamos a probar el impacto que causa la reubicación forzada sobre la buena vecindad. Entrevistamos una muestra aleatoria de 6 individuos, tanto antes como después que se les obligó a mudarse. Nuestras entrevistas producen los siguientes puntajes de buena vecindad. Los puntajes más altos, de 1 a 4, indican mayor grado de buena vecindad. Entonces tenemos los datos siguientes. Son 6 personas que fueron entrevistadas. Observen que tanto antes como después se entrevistaron el mismo número de personas. Lo único que cambia acá es el tiempo o los momentos en los cuales se les hace la entrevista. Se les hace una entrevista antes de mudarse y se les hace una entrevista después de mudarse, en donde se obtienen los siguientes valores. Antes de mudarse se obtienen estos valores y se calcula la sumatoria de todos estos valores. Lo mismo se hace para un momento o un tiempo después, que después de mudarse tiene estos valores y se suman, que dan como resultado 8. Ahora, en esta misma tabla vamos a colocar una tercera columna en donde vamos a calcular las diferencias, ¿sí? Las diferencias se calculan restando al primer valor, o sea, el valor de la primera muestra, el valor de la segunda muestra. Entonces tenemos 2 menos 1 es 1, 1 menos 2 es menos 1, y así sucesivamente para cada fila que corresponde a cada persona respectivamente. Y tenemos una cuarta columna en donde se van a calcular los cuadrados de las diferencias, es decir, esta d elevado al cuadrado. Entonces este valor 1 lo elevamos al cuadrado y es 1, menos 1 lo elevamos al cuadrado y da 1 positivo, por la ley de los exponentes, que nos dice que todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a dar positivo, y es lo que tenemos acá. Eso hacemos para cada uno, lo elevamos al cuadrado y luego realizamos la sumatoria de los cuadrados de la D mayúscula y nos da como resultado 20. Esos valores lo vamos a utilizar para el procedimiento que describimos a continuación. En el paso número 1 vamos a encontrar la media de cada muestra. Utilizando la fórmula de costumbre, vamos a ver que la media
de la muestra 1 es igual a 2.33, mientras que la media de la muestra 2 es 1.33. En el paso número 2 vamos a encontrar la desviación estándar para la diferencia entre el tiempo 1 y el tiempo 2, y es aquí precisamente en donde hay un cambio particular en comparación con los anteriores temas o las anteriores variaciones con respecto a las diferencias entre muestras, entre medias muestrales. ¿Por qué? Porque aquí se utiliza para calcular la desviación estándar muestral. Como es solo una muestra, solo que medida en distintos tiempos, en 2 tiempos específicamente, entonces para calcular la desviación estándar de esa muestra medida en 2 tiempos, tenemos la raíz cuadrada de las sumatorias de todas las d cuadradas. Permítame. Menos los cuadrados de las diferencias de las medias x1 y x2. Realizamos las operaciones y tenemos que la desviación estándar de esa muestra es 1.53. Ahora en el paso 3 vamos a encontrar el error estándar de la diferencia utilizando la misma fórmula que anteriormente utilizamos. Tenemos que el error estándar de la diferencia es 0.68. En el paso número 4 vamos a convertir la diferencia entre medias muestrales a unidades de error estándar de la diferencia. En otras palabras, vamos a calcular el valor de t de la razón t, ¿sí? Entonces, utilizando la fórmula t igual a la media 1 menos la media 2 entre el error estándar de las diferencias, tenemos que el valor de t es igual a 1.47. Y en el paso número 5 vamos a calcular los grados de libertad para poder obtener el valor en la tabla. Los grados de libertad pues solamente se calcula restándole al tamaño de la muestra, es decir 6, le vamos a restar 1 y tenemos el valor de los grados de libertad igual a 5. Aquí esta nota es muy importante porque n se refiere al número total de casos, ¿sí? Es decir, al número de elementos de la muestra. No se refiere al número de puntajes, para los cuales hay 2 por caso o entrevistados. Los casos es el número de elementos de la muestra. Elementos o individuos, que como ya vimos fueron 6 personas. Y en el caso de el número de puntajes son 6 para el tiempo 1, o sea para el momento 1, y 6 puntajes o valores para el tiempo 2. Entonces tenemos en total 12. Pero aquí para calcular los grados de libertad no se está tomando en cuenta el número de puntajes, sino el número de individuos o elementos de la muestra, que son 6. Paso número 6. Vamos a localizar el valor de la razón t apropiada en la tabla C. Para ello tenemos como datos grados de libertad 5 y para un nivel de confianza del 0.05. Tenemos que la razón t de la tabla es 2.571. Y en el paso número 7
vamos a comparar la razón t obtenida de la fórmula con la razón t apropiada que obtuvimos de la tabla, con la regla que estamos manejando. Si la razón t obtenida es menor que la razón t de la tabla, la hipótesis nula se acepta. Si la razón t obtenida es igual a o mayor que la razón t de la tabla, la hipótesis nula se rechaza. Entonces, como resumen, la razón t obtenida es 1.47. Permítame, vamos a regresar al paso anterior, que es el paso Esta es la razón t obtenida de la fórmula, 1.47. Y entonces la razón t de la tabla es 2.571. Comparamos y observamos que 1.47 es menor a 2.571. Por lo tanto, procedemos a aceptar la hipótesis nula. Entonces, su interpretación, y ya para concluir la solución de este ejemplo ilustrativo. Ya que nuestra razón t es de solo 1.47, menor al valor requerido por la tabla, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis de investigación. La diferencia muestral obtenida en lo que respecta a buena vecindad antes y después de la reubicación era en realidad un resultado del error de muestreo. En otras palabras, no existe una diferencia real con respecto a la forma de comportarse de los vecinos con los otros vecinos antes y después de haber sido reubicados de casa. Y con esto concluimos con este capítulo del libro y con esta sesión. Les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo hasta la próxima.